La bruja de Jiménez, basado en un hecho real. Buenas noches a todos. Después de mucho pensarlo, quise compartir mi historia con ustedes. No lo había hecho, porque yo mismo dudo a veces de lo que vi. Ustedes juzgarán. Vivo en Ciudad Jiménez, Chihuahua. Cuando era niño, la ciudad no era tan grande. Se extendía apenas un par de kilómetros desde la calzada principal y el alumbrado público, pues eran casi nulos. En ese tiempo había unos rumores acerca de niños que habían desaparecido cerca de aquellos páramos oscuros. Algunos decían que se los llevaba una bruja, y todos le echaban la culpa a una señora que vivía en una vieja casa de adobe, que en la noche sacaba humo por el techo y despedía un olor a caldo. Algunos decían que cocinaba a los niños y que eso era lo que olía en las noches. Y como siempre había un perro alrededor de su casa, creíamos que le daba de comer las sobras. Recuerdo bien que mi abuelita me decía siempre que no me acercara a esa casa, y me contaba todo lo que ya les he contado. Pero un día en mi época de pubertad, cuando empezaba a salir con mis amigos y tener mis primeras borracheras, pasó que me perdí. Ya estaba oscuro y según yo estaba rumbo a mi casa, pero por azares del destino terminé andando cerca de la casa de esa señora. Me di cuenta ya muy tarde, porque cuando volteé a la luz que salía del interior de aquella maldita casa, esperaba ver a mi madre, pero la sangre se me fue a los pies cuando vi la figura de esa señora recortada con la luz del interior, y a mi susto se agregó que traía en las manos una cabeza humana a la que ruñía el cráneo con sus dientes amarillentos. No culpo al que no me crea. Muchos dicen que andaba muy borracho, pero les aseguro que la borrachera se me bajó por completo, nada más me di cuenta de que esa no era mi casa. Salí corriendo como alma que lleva el diablo, y la verdad ni el diablo me hubiera asustado tanto como esa escena. Llegué a mi casa aterrorizado. Mi mamá preguntaba qué me pasaba, pero no tuve el valor de contarle lo que vi, y le dije que me habían querido asaltar. De hecho, a nadie le había comentado nada de esto hasta ahora, porque a veces yo mismo lo dudo. Pero supe que todo había sido real unas semanas después, cuando la señora desapareció misteriosamente. Cuando la gente que se animó a revisar el lugar encontró varios costales llenos de cráneos, y lo que me heló la sangre fue escuchar rumores de que tenían marcas como de dientes. Ahí confirmé que lo que vi aquella noche había sido real. A los pocos días, la gente de Jiménez quemó aquella casa y nadie quiso hablar más del tema. Eso fue cuando yo era joven aún. Ahora la ciudad ha crecido mucho y ya solo poca gente se acuerda de aquella señora y de su casa. Pero yo aún me acuerdo y tengo pesadillas, porque nunca supimos de ella. Lo que me hace pensar que aún debe andar por aquí, robándose niños y cocinándolos. La que baila con cabras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta es mi experiencia. Cuando tenía 15 años, mi familia decidió mudarse de la ciudad. Yo soy de Ciudad Juárez, y quienes vivieron acá por ahí en el 2014 saben que la guerra contra el narco desplazó a muchísima gente. Mi familia fue víctima de aquello. Decidimos regresar al pueblo natal de mi padre, en lo que encontrábamos otra ciudad a la cual irnos. En el pueblo nos recibió una familia de mi papá que yo no recordaba, pero decían haberme conocido cuando era una bebé.
La señora que nos recibió vivía sola con su hijo recién nacido y nos contaba que su esposo se había ido de mojado hace poco. La señora vivía vendiendo artesanías y leche de cabra. Tenía un criadero con algunos pocos de estos animales, pero eso le daba para mantenerse dignamente. Total que todo ocurría normal. Las primeras semanas me estaba acostumbrando y hasta se me hizo buena idea quedarnos a vivir ahí. Pero pasó que, al cabo del primer mes, por las noches empecé a escuchar ruidos que no me dejaban dormir. Yo dormía en la parte de abajo junto con mi familia, pues la casa era de alto y la señora y su bebé dormían arriba. Por la madrugada se escuchaban ruidos en el techo, como si golpearan o alguien estuviera caminando en las habitaciones de arriba. Al principio pensé que serían los gatos de la casa. La gente con gatos sabe que hacen mucho ruido en los techos por las noches. Pero por más que me consolara esa idea, los sonidos eran muy puntuales y fuertes, como si golpearan con algo duro, como zapatos o martilleos leves. La verdad no me incomodaba mucho, pero me causaba curiosidad qué podría provocar ese ruido. Aún así, como se me olvidó muy habitual, dejé de ponerles atención. Un día mientras cenábamos, la electricidad se fue y nos quedamos sin luz y a oscuras. Y como había una luna muy luminosa, decidimos salir y terminar de cenar afuera en el porche. Como todo se encontraba en silencio, empecé a escuchar el ruido que oía en las madrugadas y la curiosidad me movió a buscar la fuente del sonido. Estaba siguiendo esos golpeteos por detrás de la casa donde estaba el criadero de cabras y vi como una de ellas hacía ese mismo sonido cuando caminaba sobre una caja de madera. Me quedé confundida un rato y de repente la señora me sacó un susto cuando me preguntó por sorpresa qué estaba haciendo ahí y me dijo que no me arrimara a ese lugar de noche porque podrían andar rondando coyotes. Me quedé pensando un rato y ya cuando nos fuimos a dormir me esperé a que los ruidos comenzaran de nuevo y sin que mis padres se dieran cuenta me puse a seguir de nuevo los golpeteos. Venían de arriba, así que subí descalza las escaleras para no despertar a nadie y seguí hasta escuchar el sonido más y más fuerte. Al final llegué a la puerta de la habitación donde la señora de la casa dormía y vi que salía luz por debajo. Como esas casas son viejas y construidas como se va necesitando, aquella puerta tenía un espacio debajo, suficiente para alcanzar a ver, así que, como ya tenía mucho tiempo intrigada con ese sonido, me agaché y poniendo la cabeza en el suelo de madera, miré hacia adentro. Todavía tengo pesadillas con esa escena. Vi a la señora de la casa totalmente sin ropa, bailando con una cabra negra que se levantaba en dos patas. El golpeteo que había oído era producido por las pezuñas de la cabra al bailar. Me asusté tanto que no pude gritar. Me paralicé por un momento, pero cuando pude moverme, salí corriendo tapándome la boca para no llamar la atención de aquella bruja. Solo pude volver a mi cama y taparme con las cobijas mientras ese sonido continuaba. Esa mañana le rogué a mis familiares que nos fuéramos, pero no lo logré hasta que le conté a mi mamá lo que había visto, y como ella es muy religiosa, no dudó un segundo en hacerme caso. Gracias a Dios fue así, pues mi padre es muy escéptico y de no ser por mi mamá hubiéramos vivido ahí no sé cuánto tiempo. Muchos a lo mejor se preguntan sobre el bebé, pues la verdad me da miedo aún pensar en eso. Siempre sentí que el bebé se veía extraño, pero fue justo lo que vi. Además del baile,
lo que me paralizó, ya que el bebé estaba parado en su cuna aplaudiendo el baile. No sé si mis conclusiones son correctas, pero yo creo que el papá de ese niño no se había ido de mojado. Más bien estaba ahí mismo, bailando con su esposa. Las lumbres del cerro. Les quiero compartir una experiencia de mi infancia, que recuerdo vívidamente, y ahora que estoy grande de edad, siento que debo contarla para dejar de una vez eso en el pasado. Soy de un pueblo muy pequeño, ubicado a un lado de la carretera de Chihuahua a Villa Ahumada, y, como se imaginarán, es un lugar alejado de cualquier ciudad, y es el lugar perfecto para que pasen cosas extrañas y se vean cosas que en las ciudades son hasta imposibles. Mi abuelito me había advertido que nunca me acercara al cerro cuando viera aquellas lumbres rondando. Eran como bolas de fuego que se divisan cuando se metía el sol. Decía que eran brujas, buscando niñas para convertirlas en brujas también. Había una costumbre en el pueblo que dictaba que a las niñas recién nacidas se les debía bendecir poniendo una cruz de mimbre bajo sus cunas y amarrarles un cascabel en un pie para que, en caso de que una bruja quisiera llevárselos, este sonara y advirtiera a la familia. Recuerdo muy bien en cierta ocasión, una señora embarazada que vivía cerca de nosotros se puso muy enferma ya en su 9º mes, y cuando tuvo a su bebita se sentía tan enferma que pasaron muchos días y no pudo llevar a cabo el tradicional ritual. Entonces una noche me acuerdo que aquellas lumbres aparecieron sobre el cerro y empezaron a bajar hacia el pueblo. Todos se metieron espantados a sus casas, y los perros, gatos y el ganado empezaron a hacer un escándalo como nunca antes había oído. Lo que más me asustó fue escuchar entre todo ese ruido la risa burlona de aquellas hijas del demonio. Eran tan macabras que aún se me hela la sangre al recordar. Lamentablemente, sí. De seguro se imaginan lo que pasó. Las brujas se amontonaron sobre la casa de aquella mujer, y a los pocos minutos sus gritos desesperados se escucharon por todo el pueblo. Al día siguiente la gente quiso ir a ver qué había sucedido, pero todos nos quedamos aterrorizados, porque en el interior de la casa, entre muebles rotos y una cuna vacía, estaba el cuerpo colgado de la mujer, pendiendo de una viga. Se había quitado la vida debido a la tristeza y a la culpa. Nadie se acercó ya a esa casa desde entonces. No sé si aún sigue en pie, pero el pueblo creció rápido y mucha de la gente que vivió en ese tiempo y presenció el suceso está muerta o ya no vive allí. Pero quise contárselos porque yo ya estoy vieja y quería advertirles sobre esas bolas de fuego, las cuales son reales y se llevan a la gente. Yo lo vi y espero que mi testimonio sirva de algo. El pay de dientes. Quiero contar una historia, pero quisiera mantener anonimato, tanto mi nombre como el lugar donde todo esto ocurrió, pues fue hace muy poco tiempo, y no quisiera que la persona de la que hablaré tenga pista alguna para encontrarme. Esta persona de la que les hablo la conocí cuando se mudó a la casa de enfrente. En cuanto se estableció, no tardó en tocar a la puerta para presentarse. Parecía muy amable y se ganó pronto la confianza de mi esposa y la mía. Inclusive mi niño de 9 años parecía haberle cobrado confianza.
Ella tenía una agradable costumbre de llevarnos comida, principalmente pasteles, con el pretexto de tenernos cariño y ser quienes le dieron la bienvenida a la colonia. Nuestra relación se fue volviendo más y más estrecha, al grado de que nos visitaba cada fin de semana sin falta, y a veces le encargábamos que cuidara la casa si teníamos que salir, y hasta le llegamos a confiar el cuidado de nuestro hijo un par de veces. Aún se me enchina la piel al pensar que estuvo a solas con él. Recuerdo que abrazaba mucho a mi hijo y a cada rato repetía que olía muy rico, expresión que no me parecía raro, pero ahora me da escalofrío recordar. Como se imaginarán, al principio estábamos muy contentos de haber hecho una amiga en una cuadra, pues los vecinos no eran precisamente amigables. Pero al cabo del primer año, las cosas empezaron a ponerse raras. Primero empezó a quedársenos viendo a los ojos por tiempos largos hasta que resultaba incómodo. Luego empezamos a verla en grabaciones de las cámaras de seguridad que revisábamos por las mañanas. Rondaba frente a la casa por las madrugadas y se quedaba de pie frente a la puerta de entrada. A veces hasta 1 hora sin hacer nada más. A mi esposa le daba vergüenza preguntarle por qué hacía esas cosas y por eso decidía dejarlo pasar. La situación empezó a ponerse demasiado incómoda y nos comenzamos a alejar. Creímos que tal vez estaba enfermándose o algo por el estilo. Por eso tolerábamos dentro de lo posible aquello. Pero la gota que derramó el vaso fue que se presentó una tarde en nuestra casa con un pay de fresa. Por ser un gesto que nosotros tomamos como una especie de disculpa, la dejamos pasar. Y luego de invitarla a que se quedara a comer, nos servimos un poco del postre. Lo cortamos y cada uno se empezó a comer su trozo. Pero apenas dimos unas pequeñas mordidas cuando notamos una textura extraña. Mi hijo se sacó de la boca algo y me lo mostró. Era un diente. Yo creí que se le había caído uno, pues aún estaba en edad. Pero luego fue otro, y luego mi esposa encontró otro y yo también. Expulgamos el pastel y vimos que estaba lleno de dientes y cabellos. El colmo de asqueroso y terrorífico fue verla con una sonrisa macabra. Era como si disfrutara contemplarnos comiendo aquella asquerosidad. Aún así, esa no fue la acción que nos impulsó a escapar del alcance de aquella extraña mujer. Fue más bien un día cuando mi esposa buscaba un juguete de mi hijo debajo de su cama, pues se topó por accidente o por suerte una pequeña cajita roja envuelta con un listón negro. Al preguntarle a mi hijo si sabía qué era eso, y al ser negativa su respuesta, la llevó a la sala y la abrimos juntos. Pero en cuanto lo hicimos apareció un hedor horrible. Adentro encontramos una fotografía de mi familia, claramente tomada por ella desde su patio delantero el día en que se mudó. Y lo que olía mal era un corazón de pollo ya podrido atravesado por alfileres. Mi esposa se puso a llorar y yo tomé en ese momento la decisión de sacar a mi familia de ese lugar. Esa misma noche nos pusimos a empacar. Dejamos muchas pertenencias, obviamente, pero ya luego nos preocuparíamos por eso. No sé qué tipo de brujería o magia negra era aquello que encontramos debajo de la cama de mi niño. Espero que alguien del auditorio pueda darnos una pista para deshacer lo que sea que esa bruja le hizo a mi pequeño. Esta es mi anécdota. Y como les digo, prefiero quedar anónimo porque me aterra que esa persona encuentre un rastro de mí o mi familia. Y se los cuento no para llamar la atención o algo así, sino para que todos sepan que ese tipo de personas existen. No hablo del siglo pasado.
Hablo prácticamente del periodo de pandemia, no hace más de un par de años. Tengan mucho cuidado, las brujas andan entre nosotros y a veces son nuestras vecinas.